Buenas noches, saludos. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estamos aquí para una discusión de educación física con el tema de actividades físicas en la Edad Media. Aquí nuestras compañeras y yo vamos a estar tratando en diferentes puntos en este tiempo y esas actividades que trataban las personas de la antigüedad. Iniciando con nuestra compañera Melenia, Melina, que nos estará tratando con el primer tema. Saludos. Yo voy a hablar del condestable Iranzo y su época. El contexto en donde pasa su historia es un contexto político y social de Castilla. Em, para ese tiempo, la formación militar era fundamental para la nobleza. Sin embargo, Iranzo era una persona humilde, de clase humilde, pudo acceder a esta formación no porque se destacaran sus habilidades físicas, sino porque él tenía una buena relación, como se dice, cuña, con el rey y pudo acceder. Em, Su historia en sí muestra se puede decir una estrecha relación entre el poder, la política, educación y la actividad física en la Edad Media, ya que para ese tiempo la formación física surgía como una necesidad de guerra en lugar de una disciplina una disciplina educativa. Em, Iranzo se destacó mayormente por conflictos políticos, ya que en la forma como él ascendió de poder no fueron por méritos militares, sino por su cuña con el anterior rey. Y eso provocó que mucha gente lo tachara de cobarde. Em, en resumen, toda su historia se demuestra que para ese tiempo lo esencial para triunfar, diría, en la sociedad, no dependía de las cualidades o habilidades físicas que se tuviera, sino de el contexto político, el estatus político, las relaciones que tuviera cada individuo y las decisiones del consejo. Era realmente lo que determinaba si alguien podía participar para las actividades físicas y por ende si tenía prestigio en la sociedad. Gracias. Ok, entonces yo continuaría con el siguiente tema, el cual es eh, las actividades caballerísticas en la Edad Media, igualmente, específicamente en el siglo XV, las cuales cargaban con una gran importancia cultural y social en ese entonces, pero principalmente se caracterizaban por actividades lúdicas y también en parte para mantener en forma o ejercitar a los soldados y caballeros para el ejército. Actividades lúdicas me refiero a actividades para entretenimiento. Otra cosa esencial de estas o que las caracteriza es que eran exclusivas de la nobleza, o sea, solo ellos podían participar. Actividades como justas, casas, duelos y a veces versus o simulaciones de batalla entre caballeros, como lo pueden ser la justa, prueba de destreza o a veces de uno contra uno, eran las actividades que en ocasiones de noche, con luces y un montón de personas viendo, se hacían, principalmente con el objetivo de entretener a las personas y en casos también de mostrar el valor e importancia de los caballeros y la nobleza en general que tenían en ese entonces. Actividades como las justas se caracterizaban por esto, pruebas de destreza, ya sea de rapidez. Otra eran la sortija, que eran caballeros que
a alta velocidad se lanzaban hacia una circunferencia intentando entrar. Estas específicamente se hacían de noche, con muchas luces. Y otras como cazas, que caballeros en caballos con lanzas perseguían liebres que tenían ah, campanitas, cascabeles y otros animales como zorros y demás. Estas actividades generaron un hecho importante en la historia en ese entonces, a pesar de que se habían perdido actividades deportivas que hacían en las Olimpiadas anteriormente, pero siempre se significaron para el ejército mucho, para mantener el estado físico y para el pueblo como medio de entretenimiento y recuerdo. Yo le estaré hablando sobre la actividad física populares. Estas se definen como que se trataba de un combate entre bandos atacando a los contrarios. Esto se lanzaban huevos, o sea, se golpeaban con huevos y también usaban calabaza seca para golpearse. Es decir, estas actividades hoy en día son usadas en algunos sectores, como en la huelga se tiran huevos y se golpean. También en el carnaval es muy usada. Este, estas actividades tenían los huevos se los lanzaban los lunes y las calabazas que se golpeaban lo hacían los martes. Este, en la continuación, las siguientes compañeras le estarán hablando de las siguientes actividades populares de educación física. Buenas noches, mi tema es la danza y el baile en la Edad Media. La danza y el baile en la Edad Media fue una actividad popular que se realizaba en celebraciones y ritos. Eh, la danza se caracterizaba que se juntaba un grupo de personas, se agarraban de las manos, formaban un círculo con tal de tener una celebración y practicaban tipos de bailes. La danza fue un pasatiempo muy importante durante la Edad Media, ya que era la actividad de ocio favorita entre las diferentes clases sociales. No importaba si eran pobres o eran ricos, todos practicaban la danza y el baile porque era como su actividad física. Eh, eh, También se, se realizaba una danza llamada la danza de la muerte, la cual era una danza secreta que se realizaba con el motivo de que eliminar la peste que tenían algunas personas. En la actualidad, la danza y el baile forman parte de expresión del movimiento de la educación física. Esto ayuda a desarrollar actividad, concentración, creatividad, agilidad y rapidez. Gracias. Buenas noches. Yo les estaré hablando de los juegos de niños. En la Edad Media, los niños y niñas eran dispensados por los adultos, es decir, recibían un trato cargado por la ambivalencia que sentían hacia ellos. Por un lado, eran apreciados porque aseguraban las descendencias y eran un seguro para la vejez. Eh, Sin embargo, por otro lado, eran vistos como seres inútiles, indignos y de confianza y de desconfianza, mentirosos y fuentes de preocupación y trabajo para los mayores. Por tanto, se les valoraba por lo que podían llegar a ser y no simplemente por lo que proporcionaban o hacían. En la actualidad existen una escasa referencia sobre los juegos de niños y niñas medievales.
En la crónica del detestable Iranzo se citan varios juegos de la infancia. Estos juegos se describen en el domingo de Pascua, la resurrección del año 1470. eh, la finalidad que se perseguía eran dejar constancia para el futuro de lo que allí se acordaba. En general, estas fueron algunas de las actividades físicas que se daban en la Edad Media, muy variadas, pero con el hecho de que no todo el mundo podía hacer de todo. En el caso de las actividades de los niños, eran más reconocidas de ellos. En el caso de las actividades caballerísticas, eran exclusivos para la nobleza. Pero es importante para nosotros conocer el pasado y conocer de dónde vienen muchas cosas que hacemos actualmente y así poder tener un conocimiento más general de las cosas. Esperamos que esta información le haya servido al profesor y toda persona que vea este video. Que pasen buenas.